Pedro Sánchez continúa a esta hora con su ronda de encuentros con los diferentes líderes de los grupos parlamentarios en Moncloa para hablar del aumento del gasto en defensa. Vuelve de Finlandia con maniobra de distracción debajo del brazo porque todos y cada uno de sus socios están en contra. No acuden hoy todos los partidos porque para el presidente del gobierno, Vox, al parecer, no merece participar en el debate sobre la seguridad del país. Recuerden, el tercer partido más votado en nuestro país. Pero Bildu, el partido que lleva un enlastre de su pasado con ETA, sí. El primero en pasar por el despacho del presidente ha sido Alberto Núñez Feijóo. Sánchez le ha dado el mismo tiempo que a los demás para queja del líder de la oposición cuando es el único que puede salvarle la cara en esta votación clave. Aunque a decir verdad, nadie espera que este encuentro sirva para algo más que la foto. Todo este desfile de reuniones en Moncloa tiene un pequeño detalle que no se debe pasar por alto. Para algo existe el Congreso de los Diputados. Es ahí donde el presidente del gobierno debe rendir cuentas. Es ahí donde los partidos están obligados a debatir y a votar. Pero Sánchez, que entiende la democracia de un modo muy particular, que gobernaría incluso a espaldas del resto de poderes, como él mismo dijo, ha preferido evitar la sede de la soberanía nacional y montar su propio foro de discusión en su casa, donde él decide quién entra y quién no. Ayer en Finlandia le preguntaron por el aumento del gasto militar. Se escabulló diciendo que primero debía informar a los españoles, pero donde se informa a los españoles es en el Parlamento, no en un despacho de Moncloa con las cámaras a la distancia justa para que no se vea la mueca de incomodidad o las manos entrelazadas de tensión. Lo cierto es que prefiere evitar el Congreso y, si es posible, también a los periodistas para que puedan hacer preguntas incómodas. Gobernar con el menor control posible. Esa parece ser la receta. Entre los invitados de la jornada, la presencia de Merche Izpurúa, la portavoz de Bildu, ha sido desde luego la más llamativa. Es la defensora de quienes sembraron el terror en España durante décadas, que ha sido recibida en Moncloa como una interlocutora más. Y no solo para hablar de cualquier tema, sino para decidir sobre una cuestión de seguridad nacional. Algo impensable, desde luego, hace unos años, pero que hoy se produce con total normalidad. El PP ha calificado esta ronda de reuniones como un paripé, un intento desesperado de Sánchez por simular diálogo cuando sus socios habituales le han dejado solo. Y no les falta razón. La mayoría de los grupos convocados, incluyendo a Esquerra y a los de Junts, están en contra de ese aumento en gasto en defensa. Pero el presidente insiste en su puesta en escena como si todo esto sirviera para algo más que para ganar tiempo y evitar enfrentarse a la realidad de la Cámara Baja. El gobierno asegura que su intención es simplemente informar a los partidos sobre la posición de España ante la UE y la OTAN. Informar, que no pactar, porque si algo está claro es que Sánchez no busca acuerdos, sino imponer su hoja de ruta sin que nadie le haga demasiadas preguntas. Y para eso, Moncloa es un lugar mucho más cómodo que el Congreso. Buenos días, nos acercamos ya al fin de semana. Comenzamos este jueves, día 13 de marzo, aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Cristina. Felicidades a todas las que nos estén viendo. Empezamos hoy, además, con la mirada puesta en el Parlamento Europeo, porque la policía belga investiga el presunto soborno de Huawei a una quincena, atención, de eurodiputados y está realizando detenciones. Es una noticia, atención, como decimos, de última hora, de hace apenas unos minutos. Han realizado ya redadas en 21 domicilios en Bruselas, en Flandes, en Valonia y en Portugal por un caso de corrupción activa, falsificación de documentos, organización criminal y, atención, lavado de dinero. Habría al menos unos 15 actuales eurodiputados que estarían salpicados y también algunos otros que ya no tienen un asiento en el Parlamento Europeo. Muy pendientes de esta noticia de última hora. Julia Eriza, muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a ver de dónde sacaba el dinero el excomisario Reinders para comprar 2.000 euros de lotería cada mañana en la misma gasolinera. En efectivo. Claro, es que tenemos bastantes problemas, ¿eh? Lo que pasa es que la vida es eso. La vida son problemas. Y como dice la Salve, esto es un valle de lágrimas. El problema es que ya empiezan a ser las lágrimas de tal naturaleza que nos podemos ahogar en ellas. Porque es que, vamos a ver, viene Trump, nos cambia el paradigma social
en virtud del cual empezábamos a volvernos todos completamente locos. O sea, porque ya no sabíamos si éramos tío o tía, si éramos hembro o hembra, si los niños tenían que ser hormonados, si se podía castrar a los menores, si además dos tíos con bigote pueden adoptar una criatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y viene Trump y dice, no, en Estados Unidos hay dos sexos, tal como dice el Génesis, hombre y mujer. Y toda la derecha mediática, todos los conservadores aburridos y ya trasnochados, dicen, joder, este Trump está loco. ¿Así? No, pues yo creo que los que estaban locos son todos los que nos han intentado construir una sociedad contra la naturaleza de las cosas y contra la realidad de las cosas. Y resulta que Trump empieza, de repente, hay un tío que durante 3 años solo hemos oído hablar de guerra, 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 y más misiles, y más tanques, y más muertos, y más tal, y llega un tío y dice, no, oye, vamos a hablar de paz. Y salen esos mismos conservadores, absolutamente estultos, y dicen, este Trump está loco. No, ¿qué va? Los locos son los que no dan ningún valor a la vida humana. Le dan el mismo valor a la vida de un ucraniano o de un ruso que a la de un niño no nacido, es decir, ningún valor. Ese es el cambio de paradigma. ¿Y ese es un mal paradigma? ¿Qué pasa? ¿Que las excentricidades o los esperpentos públicos de Trump van a estar por encima del fondo de la cuestión, que es el importante? ¿Vamos a consentir que el Estado entre en la vida de las gentes hasta decirnos si podemos ir en nuestro coche solos o acompañados o si podemos fumar en nuestra casa? Como si fuéramos fueran plantaciones de ¿cómo se llama esta hierba? Marihuana. Marihuana. Oye, chicos, a ver, vamos a ver. El cambio de paradigma es lo mejor que le ha podido pasar al mundo. Para que se enteren todos estos periodistas que cobraban de la USAID, o si no cobran de Soros, y si no cobran de Sánchez. Es decir, que tenéis que cobrar de vuestro medio. Y tenéis que ser libres en vuestros medios, amigos periodistas. Que si no estáis prestando un servicio nefasto a la gente a la que os debéis, que tenéis una vocación de servidores públicos, como un médico, como un cura, como un maestro. Bueno, pues el cambio de paradigma de Trump es no bueno, cojonudo. Se ha quedado a gusto, don Julio Ariza, muy bien. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Carlos Perro de Pinic, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Además vienes de verde, ¿eh? De verde esperanza, me decías antes. Roberto Marín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y José Ramón Riera, muy buenos días. Antes de meternos de lleno con estos asuntos, sobre todo con la noticia de última hora que nos pueda estar llegando desde el Parlamento Europeo, preguntarle a Julio qué es lo que está publicando ahora mismo en su canal de Telegram. Iba a publicar ahora un vídeo de cómo Julián Álvarez toca 2 veces la pelota, pero creo que no voy a hacerlo porque en el Telegram tengo amigos que son del Atlético de Madrid y otros que son del Real Madrid, y yo voy a respetar mucho los dos sentimientos, porque al final esto del fútbol es un sentimiento. Y aunque Julián haya tocado la pelota 2 veces, los del Atleti no van a verlo, y aunque lo hubiera tocado una vez, los del Real Madrid tampoco. Así que, oye, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y en este caso parece que se la ha bendecido al Real Madrid. Pero has visto esta mañana la cantidad de vídeos que hay con distintas perspectivas de la cámara, entonces está el Atleti defendiendo una perspectiva, el Madrid defendiendo la otra. Y además, ahora que con la inteligencia artificial le dices al programa, oye, hazme por favor una imagen en la que el balón engorde 10 centímetros de diámetro. Claro, por eso te digo. En fin, vamos con los principales asuntos del día. Ahora sí, no sé si quieres cebar algo más de tu Telegram. Pues déjame, que te vas sí. por Oye, las ramas. no sabes cómo te lo agradezco, la verdad. Has dado a entender que el fútbol no era importante. Sí, es importante, importantísimo. A ver, además, sobre todo cuando gana el Madrid. He replicado la noticia que me has enviado tú del tema de la policía Huawei. belga y lo de Huawei, que es un escandalazo de un calibre ya. Es una yo no sé cómo en el Parlamento Europeo no les da vergüenza, en fin. Y cómo están dispuestos incluso a entrar, a meterse en 800.000 millones de gasto en defensa, cuando la gente en muchas partes de Europa, pregúntales a los griegos, a los portugueses, a los españoles o a algunos del sur de Italia, que no tienen que comer. Y cuando en el mundo hay en este momento una situación de miseria, estamos hablando de 1.500 millones de personas que no llegan a $1 al día. No, en algunos sitios a $1 al mes. Y entonces la Agenda 2030, que dice eliminar la pobreza, eliminar la miseria, todo bonito, todo bueno, tal.
La Agenda 2030 os permite gastaros 800.000 millones. O sea, ¿son compatibles las dos cosas? 800.000 millones en defensa y la Agenda 2030. ¿Pero sabéis cuánto consume la fabricación de un tanque en términos de emisiones de CO2? ¿Sabéis cuál es una de las industrias que más CO2 emiten? Los altos hornos de las fundiciones. ¿Nos estáis tomando el pelo como si fuéramos completamente bobos? Sí, probablemente lo somos. Bueno, vamos ya, ahora sí. Julio Ariza el Toro para leer todos estos asuntos. Vamos con los principales temas del día, sobre todo con esa noticia de última hora que nos llega desde el Parlamento Europeo. Lo que conocemos es que en este momento la policía belga está registrando la sede de Huawei en Bruselas y también los domicilios de varios de sus lobistas por sospechas de que habrían podido cometer diferentes delitos de corrupción, falsificación, blanqueo de dinero y organización delictiva con varios europarlamentarios. Lo que se está hablando es que estos lobistas habrían sobornado a 15 actuales eurodiputados y también a otros antiguos en favor de Huawei. Sí, oye, yo quería decir, porque es que yo fui eurodiputado del 89 al 94, luego he estado ahí dentro y sin ser político, es una gran ventaja, ¿vale? Lo cual he convivido con ellos, les he visto comportarse, opinar, gestionar y he de decir que el Parlamento Europeo es una gran feria de intereses, no tanto de ideas políticas, sino de intereses. ¿Por qué? Porque la única función que hace escrupulosamente y en exceso es emitir normas, junto con la Comisión, que afectan a empresas o a colectivos, con lo cual todos tratan de posicionarse para influir en todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que la normativa que se vaya a aplicar, que les afecta, les beneficie. Me da igual que sean empresas de telecomunicaciones que el colectivo de ciclistas. Todos tratan permanentemente de influir, ¿vale? Te pasas la vida del Parlamento Europeo recibiendo lobistas, recibiendo representantes de colectivos o de empresas. Y de ahí a que algunos de ellos ofrezcan y otros se dejen tentar a recibir, digamos, compensaciones, hay una brizna, y muchas veces eso se salta. Cuando llega el Parlamento Europeo, cuando salí elegido de diputado, esperaba la lengua de fuego de Pentecostés que me inspirara, que me hiciera listo para contribuir a la toma de decisiones coherentes, sensatas. No apareció la lengua de Pentecostés. Y mucho me temo que a ninguno de los 517 restantes tampoco, ¿vale? Entonces, acabas decidiendo sobre cuestiones que en muchos casos rebasan tu limitada capacidad intelectual. Eso le unes la aceleración de la toma de decisiones, la multitud de temas sobre los mismos, se producen desaguisados completos. Carlos, acaban siendo normas. Es que han detenido a una vicepresidente del Parlamento Europeo griega con 700.000 euros en el bolso. ¿Es así? Y no hemos vuelto a saber nada de ellos. Hemos sabido que el lobby de Qatar y el de Marruecos estaban comprando eurodiputados en Bruselas y se había abierto una investigación y no hemos vuelto a saber nada de ellos. La opacidad allí es de tal naturaleza que un señor como González Pons, que es el jefe de la misión diplomática, de la misión política en el Europarlamento del Partido Popular, González Pons, su hijo es miembro de un lobby que se llama Acento en España y ha sido durante algún tiempo presidente de Gazprom en España. El hijo del representante del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Es decir, llegamos a niveles de verdadera, en fin, cara, porque no se puede calificar de otra manera, y luego vas hablando de Putin y de Rusia y de no sé quién. Dice, ¿tú cómo puedes estar en una posición en la que el hijo de tu representante en Bruselas resulta que es presidente de Gazprom y además es uno de los lobbies más importantes que hay en España, que por cierto representa los intereses de Marruecos? Sí, sí. Así es. Chico, me cuesta, en fin.
Riera, ¿tú cómo lo ves? Porque además lo que estamos conociendo, que las informaciones están saliendo a cuentagotas, es que el Parlamento no ha recibido ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad, pero que el objetivo de estas actividades sería contrarrestar los intentos de Estados Unidos para excluir a compañías de telecomunicaciones chinas de mercados y abogar para que la Unión Europea se abriese al mercado de China. Bueno, lo primero de todo, ahora ya son 705 diputados, o sea que ha subido... Bueno, en mi época éramos menos, por lo menos ha subido éramos menos inútiles, sí, ahora ya seremos más baratos. 705. Ahora, es decir, el año pasado, todo lo que es Bruselas dentro de la Unión Europea nos costó 11.000 millones de euros. Casi nada, ¿eh? O sea, es decir, el Parlamento español cuesta entre el Senado y el Congreso en todo su conjunto, es decir, más el Constitucional, más alguna cosita más, cuesta aproximadamente 600 millones de euros. Bruselas cuesta 11.000 millones de euros, que sale de los impuestos que pagamos los españoles, los griegos, los portugueses, los franceses, los alemanes, porque la financiación de la Unión Europea sale del 0,6% del Producto Interior Bruto y del 0,3% del IVA que generan cada uno de los países. Esto como cultura, que tú lo conoces muy bien, pero para nuestros espectadores. Hombre, si con 11.000 millones de euros todavía además tienen que meterle la mano en la cazuela, pues es tremendamente preocupante, porque hombre, yo puedo entender decir, que un pobre concejal, y no me refiero a ti, de un pequeño ayuntamiento... Concejal, quiera, sí, pobre, no. No, por eso, pero sí, que quiera meterle a sacar algo, pues bueno, pues a lo mejor. Pero hombre, los señores de Bruselas, que ganan una pasta increíble, que están libres y exentos de tributar, es decir, en un gran porcentaje de sus ingresos, es decir, que además, una parte importante de sus ingresos, que además tienen una serie de prebendas, como viajar en avión gratis, etcétera, que además reciben, vamos a ver, hoy un eurodiputado cuesta 750.000 euros, entre su salario, más todo lo que recibe para tener soportes, más todo en Bruselas, más todo lo que recibe para tener soporte en su propio país, para tener una oficina en su propio país, hoy. Así está perfectamente definido, 750.000 euros por cada eurodiputado. Eso es un dinerito, ¿eh? Es decir, que lo administra, es decir, obviamente el equipo, o sea, no lo administra el eurodiputado, lo administra el grupo parlamentario, pero que el eurodiputado escoge a quién le ayuda, es decir, cómo le ayuda, cuántos tiene, de qué carácter los tiene, es decir, dónde tiene el local y la oficina, si la quiere tener en su país, y si no lo usa, en cualquier caso se queda dentro del grupo parlamentario, con lo cual esto es tremendamente lamentable. Es decir, es que ya hemos llegado al límite de que nos tomen el pelo. Es decir, bueno, pues viva que sigamos pagando impuestos para que vivan cojonudamente quien haga falta en este mundo, menos la gente, menos la gente, como tú has dicho, de nuestro país, que pagan el 51%, ha crecido el 51% los impuestos que pagan en este país desde que llegó Pedro Sánchez. Es verdad que Riera, cuando cuantifica todas estas cosas, claro, 11.000 millones de euros, pues imagínate, ¿no? Y es verdad que el Parlamento Europeo siempre ha estado fuera de cualquier tipo de dudas, porque es verdad que es la institución política que mejor paga a priori, y siempre ha habido esa espada de Damocles encima de la cabeza de las instituciones de se paga poco, es más fácil delinquir. Bueno, pues en este caso no se cumple esa máxima, porque efectivamente allí cobran lo suficiente para poder desarrollar su labor sin tener necesidad, como tú decías, de meter la mano en la caja. Aquí también hay otro debate sucinto de este tema, que es que bueno, esto sale todo a la luz a través de varias investigaciones que hacen los medios de comunicación, justo lo mismo que quiere prohibir Sánchez en este país, que los periódicos no investiguen y que no se pueda, esa libertad de prensa, ¿no?, que nos quieren mermar, y en Europa hemos visto cómo efectivamente la investigación, la libertad de prensa, ese poder estudiar, ha dado a la luz este tipo de detenciones e investigaciones la mañana de hoy, que creo que se han revisado 21 domicilios.
Luego es verdad, habrá que esperar, porque efectivamente están saliendo notas a cuentagotas, es verdad que si Europa se apuesta por China o no apuesta por China, pero es verdad que, cogiendo las palabras iniciales de Julio, como decía la presidenta Ayuso, todo aquel que vaya a delinquir que lo haga más despacio, porque es que no nos da tiempo a denunciar constantemente todo este tipo de temas. Y de Ayuso vamos a hablar, porque y yo encantado. Hemos visto la enésima campaña, la enésima batalla entre Moncloa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, esta vez a cuenta de los fallecidos durante la pandemia en las residencias. Ya saben que mañana se cumplen además 5 años de aquella declaración del estado de alarma. Han pasado 5 años desde la pandemia del coronavirus y se ha producido un nuevo capítulo en la guerra entre Moncloa y Ayuso a cuenta de los fallecidos en las residencias de ancianos. En el 5º aniversario, desde la Puerta del Sol ha salido un comunicado ante la campaña de la izquierda y ultraizquierda. La Comunidad de Madrid da los datos exactos. Al final del documento se puede leer: importante, el número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos, ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y nunca porque no se les ayudara. Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición. El propio Alberto Reyeros, consejero de Ayuso durante el comienzo de la pandemia, apunta a los protocolos de la vergüenza. Los que murieron en los hospitales se les dieron todas las oportunidades para vivir y, por supuesto, para morir dignamente. Pero la gente que no fue trasladada a los hospitales como consecuencia de los protocolos de la vergüenza, pues realmente son aquellos que consideramos que en muchos casos pudieron ser evitables, muchas personas se pudieron salvar. Desde el Gobierno central aseguran que Ayuso miente, ya que los fallecidos en las residencias fueron más. No podrá negar la realidad. 7.291 personas mayores fueron abandonadas indignamente en las residencias por decisión de su Gobierno, y su autobombo vacío no podrá tapar esta infamia. Si de verdad cree que lo hizo todo bien, ¿volvería a firmar los protocolos de la vergüenza? A estas alturas solo le pedimos que al menos deje de faltar al respeto a las víctimas y a sus familias. Según Óscar López, lo que está haciendo Ayuso es un ejercicio de soberbia intolerable. Toca lo contrario, toca asumir la responsabilidad por ese protocolo de la vergüenza y pedir perdón a los familiares. No lo que está haciendo la señora Ayuso, que es pura soberbia, que lo único que denota es la mala conciencia. Este asunto le saca de quicio. Esa cifra le saca de quicio. A pesar de los ataques, Isabel Díaz Ayuso reivindica su gestión. Lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada, en vista, sin embargo, de la manipulación constante, de las campañas de descrédito y de la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales. Quisiera recordar algunos hechos. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Ahora continuamos con este asunto, nos vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados, en el escritorio Alberto Núñez Feijóo, después de la reunión que ha mantenido Moncloa con Sánchez. Que mantiene esta situación inédita en Europa. Pero si me ha dado tiempo de transmitir algunas preocupaciones en los 30 minutos que me ha otorgado. Algunas preocupaciones que quiero compartir con ustedes y, por lo tanto, diré aquí lo que he dicho allí. La primera es que la seguridad de Europa está amenazada. Está amenazada por la potencia agresora que ha invadido un país soberano y que no oculta su voluntad expansionista. Frenar esta amenaza es mucho más que solidarizarse con Ucrania. Es defender nuestra paz y nuestra libertad. La segunda es que la actual administración norteamericana ha mostrado intención de disminuir drásticamente su compromiso de defensa en Europa y a la vez anuncia decisiones unilaterales que ponen en cuestión el sistema de libre comercio, que es la base de la prosperidad y de la cooperación del mundo en las últimas décadas. Esta situación, por tanto, apela a la Unión Europea y a todos sus Estados miembros. Y España, como cuarta economía de Europa, tiene en este momento las obligaciones de no desentenderse bajo ningún pretexto de esta situación. Pues, en fin, en base a estas tres consideraciones que le he trasladado al presidente del Gobierno, ha llegado el momento de avanzar sin vacilación hacia la autonomía de Europa en su propia defensa.
sin abandonar la cooperación con los Estados Unidos, que tiene que seguir siendo nuestro aliado. Y ha llegado también el momento de defender activamente el libre comercio, como base de la prosperidad económica y, en definitiva, también como base de la paz y de la relación entre los Estados. Y estos objetivos comunes comprometen a todos los demócratas europeos por igual. Y debemos de tener claro que ninguna de nuestras naciones estará segura en este contexto. Y además, por su posición geográfica, España está especialmente comprometida en el reforzamiento de las capacidades defensivas del flanco sur de la Unión Europea. En consecuencia, España está tan obligada o más que cualquier Estado con los objetivos de la Unión que acabo de describir. Europa tiene que rearmarse. España debe hacerlo también. Y al tiempo cada Estado tiene que fortalecerse con gobiernos sólidos y coherentes, imprescindibles para un tiempo decisivo. Y en este sentido, también le he transmitido al presidente del Gobierno que, en mi opinión, tristemente, no ocurre ni lo uno ni lo otro. Ni tenemos un gobierno sólido y coherente en España, ni tenemos un plan de defensa. Respecto a lo primero, ser un socio en Europa conlleva la necesidad de tener un gobierno sólido y coherente. España no puede permanecer permanentemente en vilo por la debilidad del gobierno. Señor Sánchez tiene que entender que está en una encrucijada y tiene que decidir. Más defensa, más seguridad, más soberanía, opción 1. Opción 2, el camino que le marcan sus socios y hacer exactamente lo contrario de lo que piden los miembros de la Unión y los miembros de la OTAN. Pretender las dos cosas al mismo tiempo es imposible. Si para Sánchez aumentar el gasto militar y defender la seguridad es una necesidad estratégica, y verbalmente me ha dicho que sí, las alianzas que ha tejido se lo impiden. Entonces, poner fin a estas alianzas también es una necesidad estratégica para España. Esta es mi opinión. También le he transmitido una segunda preocupación, tras constatar que a día de hoy España no tiene ningún plan. Al menos es lo que puedo decir después de la reunión de hoy. Un gobierno que no ha sido capaz de gobernar en la normalidad difícilmente está preparado para afrontar la situación extraordinaria como esta. España lleva 2 años sin presentar presupuesto. Y esto no favorece hablar con naturalidad de la necesidad de incrementar el gasto en miles de millones de euros a los que están sometidos todos los miembros de la Unión Europea y todos los miembros de la OTAN. Y para más INRI, como presidente del Gobierno, no puede hablar en nombre de todos sus ministros. Como ustedes saben, llegué a la Moncloa sin ninguna información y no puedo decir que tras 30 minutos de charla y café... España y Europa tiene que rearmarse, dice Alberto Núñez Feijóo. Son casi las 12:30, ahora volvemos al debate en la mesa, pero antes nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, que son apenas 2 minutos y que se pasan rapidísimo. No sé si podremos aguantar. Sí, seguro que sí. Que vaya. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor.
Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Pasa un minuto de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Durante esta brevísima pausa de publicidad, esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados ha continuado. Asegura el líder del Partido Popular que la situación exige muchísima más seguridad que la que ha visto esta mañana, que ha acudido por sentido de Estado, a pesar de que hayan salido de ese mismo encuentro tal y como han entrado. No puedo decirles que hemos tenido sentido de Estado en este encuentro. He sentido que se quería despachar rápido al principal líder de la oposición. Esas son las últimas palabras de Alberto Núñez Feijóo después de que esta misma mañana haya acudido a una reunión en el Palacio de la Moncloa. Él ha sido el primero en llegar con el presidente del Gobierno. Le han seguido después Gabriel Rufián y también en estos momentos ya está reunido Sánchez con Míriam Nogueras. Rufián, el líder de los republicanos, por cierto, ha asegurado en pasillos de la Cámara Baja que han ido a escuchar, aunque no han recibido mucha información, no porque no hayan querido darla, sino porque no la hay. Tenemos claro, dice el de Esquerra, que la guerra está aquí y que eso conlleva a que tenemos que ser más responsables e ir más allá de nuestras convicciones, pero entendemos que no hay que gastar más, sino gastar, dice Rufián, un poco mejor. Julio. Bueno, yo tengo mucho respeto por Alberto Núñez Feijóo, a quien considero además un amigo desde hace muchos años, y verle en este tipo de situaciones me produce una enorme tristeza. ¿Por qué? Primero, Feijóo no podía ir a la reunión de hoy si no estaba invitado a Abascal. Simplemente no podía ir. No debía y no podía ir. Es decir, que el líder de la oposición asuma, aceptando esa invitación para la nada, como él ha dicho después, y él sabía que eso iba a ser así, en la misma situación que Bildu o que Junts, representados por un prófugo de la justicia en Waterloo, y asuma que no inviten a Santiago Abascal, pues te retrotrae a la portada de La Vanguardia de hace 2 semanas en las que él decía que espero que el PSOE me ayude a que no necesitemos a Vox. Y la gente tiene que saber eso, solo eso. Feijóo ha asumido ir a ver a Sánchez, asumiendo que Sánchez cite a Junts, es decir, a Puigdemont y su comparsa, y a Bildu y su comparsa, y al PNV y su comparsa, que no están muy lejos de lo que es Bildu. Es decir, del puro egoísmo y de la pura frustración constante. Bueno, pues ya está. Una vez dicho eso, Feijóo tiene que recordar que no hay un momento en la historia en la que Rusia haya sido expansionista hacia el oeste, sino que siempre ha hecho un acopio de fuerzas alrededor de lo que han sido las repúblicas socialistas, de las cuales pues probablemente muchos ya ni recordamos algunos de sus nombres, pero que hoy son países independientes. Rusia y Putin, que sin duda alguna no creo que sea un demócrata, Putin actuó y firmó los acuerdos de Minsk y fue soportando, los rusos soportaron, que durante años en Ucrania, en el Donbass y en el Donetsk, el gobierno ucraniano, que por cierto surgió de un golpe de Estado, del famoso Maidán, de un golpe de Estado que ahora hemos sabido que fue financiado y propiciado por la inteligencia USA y por las gentes también de George Soros, un golpe de Estado que hizo que se pusiera un gobierno antirruso, cuando democráticamente había sido elegido un gobierno prorruso en Ucrania, y tuvieron que soportar durante años que se torturara y asesinara a más de 14.000 personas en las zonas prorrusas de Ucrania que existen, que son una realidad, Bueno, dicho eso, Feijóo sale hoy a hablar sobre rearmarse, sobre una Rusia que es un enemigo potencial, cuando no lo ha sido nunca. No es capaz tampoco de tener una referencia al golpe de Estado que se ha dado en Rumanía. Tampoco es capaz de entender que el rearme europeo a quien favorece es a Alemania, y los recuerdos que tenemos los europeos cuando Alemania ha tenido un gran ejército no son de lo más favorables, ni de lo más friendlies, como dicen ahora, y tampoco probablemente se ha dado cuenta de que en esta situación la atribución de recursos, en virtud también de eso que ellos han asumido de la Agenda 2030, la atribución de recursos va a ser manifiestamente mucho más injusta a partir de este proceso.
siendo que además su portavoz en Bruselas es padre de un señor que está en el lobby más prorruso que hay en España, pro-marroquí y prorruso que hay en España, siendo que su propio hijo ha sido presidente de Gazprom en España. Entonces, con todos esos ingredientes, y tendríamos media hora más para meter más ingredientes en la hucha, la posición hoy de Núñez Feijóo haciendo ese discurso es lamentable, y ha propiciado un enorme favor a Santiago Abascal. Hoy Feijóo le ha dado 2 puntos a Santiago Abascal, con esta posición vergonzosa y lamentable, y además muy mal informada, porque no puedes salir seriamente a decir que Rusia, lo que ha dicho von der Leyen o el Pústula, lo que han dicho sobre Rusia. No puedes salir a decirlo, porque Rusia siempre ha sido la atacada por Europa, en este caso por Alemania o por Francia, pero nunca Rusia ha propiciado un expansionismo belicoso al resto de Europa. Carlos. Yo suscribo lo que acaba de decir Julio, añado un par de matices, ¿vale? Uno, se produce una confusión entre Rusia y la URSS, y no tiene nada que ver. En Rusia hoy en día no es un país comunista, lo fue solamente 70 años, los mismos que más o menos lo está siendo Cuba. Vale, y no tenemos la percepción de que Cuba sea un país comunista, es castrista, pero cuando, gracias a Dios, esa no sé cómo definirlo, familia o familia salga del poder en Cuba, será un gran país, como hoy lo vuelve a ser Rusia, ¿vale? Es decir, y Rusia nunca ha tenido un afán expansionista, lo tuvo la URSS en todo caso, pero no confundamos, la URSS no existe. El único país de Europa, porque incluye a Rusia, evidentemente, en Europa, donde hay el gobierno comunistas, se llama España, y no Rusia, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, no es que en la parte este, como decía Julio, de Ucrania haya prorrusos, no, es que hay rusos, es gente que ha nacido rusa, se siente rusa, habla rusa, es su tierra rusa. ¿Y por qué pertenece ahora mismo a Ucrania? Es muy sencillo. Cuando la URSS cae y comienzan digamos, a nacer las repúblicas independientes, toda esa parte no iba a estar integrada en lo que acabó siendo Ucrania, ¿vale? No iba a estar. Hasta que se le da cuenta a alguien y dice, pero ¿cómo vamos a dejar fuera Donbass y demás si es donde está la riqueza? Tanto la gran tierra agrícola como la minera. Y entonces decidieron que se incorporara a Ucrania. Pero nunca ha sido parte de Ucrania. Nunca ha sido parte de Ucrania. Si hubiera que haberlo dividido según las procedencias, las etnias, la lengua, la cultura, la nacionalidad, era y sigue siendo Rusia. Y luego que ha pretendido la actual Rusia es defender a sus compatriotas que habían quedado después de la frontera o detrás de aquella frontera. Rusia no tiene un afán expansionista hacia Europa. El verdadero enemigo de Europa está en Bruselas. Riera, no sé si quieres añadir algo sobre ese asunto. A mí hay una cosa que me preocupa enormemente, y como ya sabes que lo mío es la economía, en donde me siento más cómodo, a mí me preocupan 800.000 millones de euros que nos vamos a endeudar. ¿Por qué? Porque no me puedo creer, no soy capaz de entender que cuando la Unión Europea en su conjunto tiene 9 billones de euros de gasto, no es capaz de reducir 200.000 millones todos los años para poder dedicarlo no a gasto, sino a crear de verdad una industria, que son dos cosas completamente diferentes, porque el gasto es comprar máquinas y la industria es para producir máquinas. Y la diferencia es brutal. Una, lo gastas y ya nunca más te sirve para nada. La industria es un sistema que lo que hace es genera riqueza a largo plazo. Y quiero recordar solo un caso. Hoy tenemos una gran industria en Europa y se llama Airbus, que es un consorcio europeo. O sea, que forman parte, es decir, un montón de países dentro del consorcio europeo de Airbus. Oiga, no podemos crear
para evitar precisamente que sea solo Alemania, es decir, la que se quede con el gran armamento, la gran fabricación, sino crear un consorcio europeo, es decir, que diferencie los países para poder investigar en el tema armamentístico. Y para terminar, hombre, o sea, que a estas alturas del partido, vuelvo a repetir, Europa no pueda reducir el 2% de su gasto inútil para utilizar ese dinero, para utilizar ese dinero en producir esto y que tengamos que endeudarnos otra vez en 200.000 millones al año, que esto va a suponer 800.000 millones más en 4 años, cuando además hemos dicho que necesitamos innovación y que necesitamos meter otros 800.000 millones para podernos poner a nivel competitivo, que me expliquen de dónde va a salir el dinero. Porque hay una cosa que está muy clara. Es decir, solo el anuncio de Alemania, es decir, de que va a dedicar 500.000 millones de euros a intentar relanzar su economía, ha hecho subir el bono alemán de 10 años del 2,4 al 3% y automáticamente, es decir, todos los países hemos pasado a tener que pagar 70 puntos, 80 puntos o 100 puntos más por la financiación. Cuando digamos definitivamente que esto nos vamos a endeudar, es decir, va a volver a subir el tipo de interés y nuestra deuda se va a convertir prácticamente a impagable. De todos modos, solo recordar, antes de darle el paso a Roberto, para los que están en esa posición de Rusia, que es el terrible y potencial enemigo de Europa, como este año es el año de Franco, pues quizás convendría hacer un homenaje a Rusia, porque, digo, desde el punto de vista de los que quieren jorobar la memoria de Franco. Es decir, Rusia dio orden a los comunistas españoles de ponerse del bando de los republicanos. Rusia envió los T-26 aquí. Rusia envió a la Guardia Zarista. Rusia intervino decididamente en favor del bando republicano contra el bando nacional. A ver si lo recuerdan, porque podría ser el año de Rusia para los rojos e izquierdosos españoles. O sea, los mismos que fueron los que recibieron la ayuda de los rusos y que, digamos, se plantearon como los mayores defensores del comunismo soviético, son los que ahora dicen que es la mayor amenaza para Europa. ¿Pero qué les pasa? ¿Es que no han leído un libro? ¿O es que no saben leer? Roberto. Yo, al margen de las explicaciones geopolíticas, ¿no?, que habéis tratado aquí, o de la parte económica, yo creo que Feijóo está hoy, en concreto, en un día complicado, una encrucijada de esos días que son difíciles a la hora de la toma de decisiones, pero creo que nuevamente ha vuelto a mostrar que será un gran presidente del gobierno, con todo el sentido de Estado. Ha acudido a la llamada del presidente. Es verdad que esa llamada no puede ser gratuita, y ahora veremos a ver qué es lo que se pide también por otra parte. A mí sí que es verdad que creo que necesitamos a alguien que le ponga al espejo al presidente del gobierno y que por lo menos en Europa no seamos el hazmerreír, porque efectivamente Sánchez ha convertido este país en un hazmerreír. En Europa no tenemos ningún peso específico. Vimos el otro día como el propio gobierno se desquebraja en sí mismo porque el gobierno se reúne con el gobierno, que eso ya es una cosa de locos, y termina la reunión de ese gobierno con el gobierno y encima no llegan a un acuerdo, y entonces ahora llamamos a unos sí, a otros no, que por supuesto Santiago Abascal debería estar también en esa reunión. También quiero decirlo, y creo que es justo decirlo. Y decía ayer, creo que fue ayer, Cayetana, Alba de Toledo, que del mismo modo que Sánchez había prohibido la presencia de Vox, debería haber prohibido también la presencia de sus propios socios, porque hoy, que nadie lo ha dicho, y creo que es una cosa que cabe resaltar de esas reuniones que están ocurriendo en estos momentos en la Moncloa, cuando tú abrías el programa, hablábamos de esa situación más cómoda, si el Congreso, si Moncloa, si tal. Bueno, pues hoy los que han puesto la pistola en la nuca a muchos compañeros, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, van a ir a la casa de todos los españoles, la que debería ser la representación de todos los españoles, la casa más importante, que es la de la Moncloa, donde está el presidente del gobierno, y creo que eso habría que denunciarlo a todas luces y que bajo ningún concepto tendríamos que ver esa imagen en el día de hoy. Pero como hablábamos de otros temas, es verdad, nos hemos acostumbrado a cosas dantescas, y creo que para la democracia española hoy
tenemos una de esas imágenes dantescas que es Bildu en la Moncloa. Otra de las imágenes dantescas que veremos esta misma semana es la emisión de un documental de Radio Televisión Española que de nuevo vuelve a alinearse con el Palacio de la Moncloa en esa guerra contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya saben que esta semana se cumple el 5º aniversario de esa COVID-19 y para conmemorarlo el ente público va a emitir este jueves, día 13 de marzo, un especial informativo que va a conducir el periodista Xavier Fortes, pero mañana también otro contenido que se llama Documental 7291, bajo el título de la pandemia que paró el mundo, el ente público afila para arremeter única y exclusivamente contra la gestión que se realizó en la Comunidad de Madrid. Esta misma mañana Isabel Díaz Ayuso se ha vuelto a referir a esto en la Asamblea. Uno de los múltiples delegados del Gobierno que han tenido en la Comunidad de Madrid en estos 5 años dijo textualmente en una videoconferencia filtrada: hay que retorcer el dolor de las víctimas, hay que instrumentalizar, hay que politizar ese dolor para sacarle rédito electoral. Ustedes están colaborando con eso cada día. No defrauda, cada vez que hay una tragedia intentan politizarla, instrumentalizarla. Siguen recogiendo pellets algunos, siguen... Ya. Miren, la tragedia, la pandemia es que encima va directamente con ustedes, porque son ustedes los que gestionan el gobierno de la nación, son ustedes los que tienen que escuchar las alertas sanitarias. Ustedes estaban más preocupados en llevarnos a las calles y seguir instrumentalizando a las mujeres con un supuesto feminismo que se les cae por los 4 costados. Por cierto, que los vicios cada uno se lo paga con su dinero. Julio, que quería decir algo, yo creo. Y A luego ver, Roberto. en la audiencia, creo que es la de Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó que el responsable de las residencias se llamaba Pablo Iglesias, que era vicepresidente del gobierno. No hay mucho más que decir. Si este tío, como otros lo ha pasado con la riada de Valencia, que no tiene ni puñetera idea de gobernar, que es un puro especulador pseudointelectual y un pragmático del desorden, y del caos, si este señor, que no tenía puñetera idea de lo que tenía que hacer ni lo hizo, ahora quiere resarcirse de su propio bochorno y de su propia irresponsabilidad enviando a estos perrillos a ladrar, pues allá ellos. O sea, me parece terrible que tengan la jeta todavía cuando ellos eran los responsables, tenían el gobierno de España y tenía Pablo Iglesias, vicepresidente, la responsabilidad directa del tema de las residencias porque la asumió él. La asumió él voluntariamente, libremente. Y ahora van por este camino. Mira, yo lo único que tengo que decir es sobre la gestión de Ayuso. Yo nunca estuve de acuerdo con la gestión de Ayuso en el tema de la residencia específicamente y, por supuesto, con Pablo Iglesias, que era el último responsable. Porque muchos hospitales privados ofrecieron camas para recibir a ancianos de residencias y la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España no hicieron lo posible para que esos ancianos fueran de las residencias a las camas que ofrecían los hospitales privados. Y eso es un hecho, eso no es una opinión, eso es un hecho. Y muchos ancianos murieron sin que siquiera sus familiares más cercanos pudieran verles, sin recibir consuelo espiritual, y murieron de muy mala manera porque no se atendió la idea o la oferta de los hospitales privados que dijeron: nosotros tenemos habitaciones, podemos recibir a los ancianos. Y eso es así. Y eso no lo va a negar nadie porque eso, llamar a los hospitales privados, que os lo cuenten ellos. O sea, es muy sencillo de ratificar o de no. En el resto, la gestión de Isabel Díaz Ayuso de la pandemia fue de las mejores que se hicieron en España. Probablemente, si no, la mejor. Por tanto, de ahí nada que decir sobre ese asunto en concreto. Roberto. Bueno, pues remarcando el mando único por parte del que era en su momento el ministro, el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, creo que aquí hay una frase que marcó desde hace unos años esta deriva que llevan los partidos de izquierdas contra Isabel Díaz Ayuso, que venía a rezar algo así como: retorcemos el dolor, que era lo que pedían a todos los mandos socialistas. En concreto, las palabras literales eran: hay que retorcer el dolor de las víctimas, hay que instrumentalizar, hay que politizar ese dolor para sacarle rédito político. Pues hoy, 5 años después, seguimos en las mismas, a pesar de las sentencias favorables al gobierno de la Comunidad de Madrid,
a pesar de que ellos efectivamente asumieron un mando único, el partido del gobierno, que era quien gestionaba, a pesar de que se inventaron un comité de expertos, que todos nos tragamos meses después, que tomaban una serie de decisiones porque había unos señores que nadie conocíamos sus nombres, que supuestamente eran científicos, se basaban todas las normas y todas las directrices en ese comité de expertos que luego, tiempo después, nos dimos cuenta que esos señores no existían. A pesar de que juegan con unos datos totalmente falsos y totalmente erróneos. A mí me llama mucho la atención que en España, que son ellos los responsables, presidente del gobierno, conjunto del Consejo de Ministros, no se sabe el número real de fallecidos. Sabemos que está entre 120.000, 130.000, dependiendo con quién hables, se habla de una manera... 142.000, de acuerdo a la estadística del INE. 142.700. Y luego hay en otros datos 131.000 y algo, entonces está en ese margen. En la estadística del Instituto Nacional de Estadística, que en aquellos momentos no estaba manejada, es decir, por ninguna persona que del estilo Tezanos, porque hoy tenemos a Elena Manzanera que cocina los datos, en aquellos momentos no se cocinaban los datos, porque se seguían sacando los datos de las fuentes correctas y se recibían, y los números, el número exacto lo dice el INE, o sea, a mí el resto me la trae al pairo con todo el respeto. 142.000 y pico, o sea, no me sé el pico, 700 y pico. Oiga, esas son las muertes reales que tuvo la pandemia. ¿Le guste al gobierno o no le guste al gobierno? ¿No te das cuenta que nadie no lo dice? Cuando tú preguntas por los datos reales... Porque solo hablan de 72.000, cuando fue justo el doble. Fue justo el doble. Y eso es lo que hay que demandar a este gobierno, con los datos del INE, con lo que hay que demandar a este gobierno. Y luego, si fuéramos, esa es la vergüenza que no he visto todavía ni una sola demanda puesta. Termina Roberto y luego Carlos. Y luego, ya muy rápido para terminar, si fuera por esos datos, podríamos preguntar a las distintas comunidades autónomas si saben los datos exactos, ¿no?, de estos fallecidos durante esta época. Es cierto que hubo muchos muertos, pero también hay muchos vivos que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se salvó mucha gente gracias a esas medidas que se tomaron cuando el gobierno ni cerraba barajas ni tomaba ningún tipo de esas decisiones. Y a mí sí que me gustaría que hoy se ha hecho público a través de las redes sociales de la presidenta Ayuso una carta que ha escrito medio minuto. Medio minuto es: buenos días, mi nombre es Raúl, mi padre se llamaba Felipe y murió a los 91 años en una residencia en la Comunidad de Madrid en los primeros días de la pandemia y lo hizo perfectamente asistido y en paz. Escribo aquí para intentar hacer llegar a oídos de la presidenta o de quien corresponda que exijan a la portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid que descuente uno. Mi padre, la próxima vez que dé cifras de los fallecidos en las residencias madrileñas. ¿Y por qué? Porque se me parte el alma cada vez que esta partida de mercenarios convierte la memoria de mi padre en un solo número, uno más entre tantos, con motivos espurios y meramente electorales, buscando arañar un puñado de votos. No se puede ser más vil y miserable, porque no quiero que el recuerdo de un buen hombre y mejor padre, esposo y abuelo, justo y entrañable, sea mancillado por una secta carente de moral y de ética. Mi padre ya no se puede defender, pero yo pido su ayuda para defender su memoria. No tengo problema alguno para hacer pública mi identidad. Estos son el tipo de cartas que está recibiendo la presidenta porque se está reuniendo con todos los familiares de las residencias que se lo piden. Carlos. Sí. Volvemos al tema del COVID para poner en contexto este tema que me parece menor de los documentales y opiniones de cada cual. El COVID es la historia de un fracaso y un desastre colectivo y global, arrancando de quienes financiaron laboratorios para lograr la ganancia de función, es decir, que los virus cada vez sean más peligrosos, que ataquen más. Bien. Segundo, aquí se le ocurre montarlo en Wuhan. Tercero, las medidas de seguridad para que ese virus salga de allí. Cuarto, ocultándolo primero los propios chinos y luego digamos la entente entre los medios generalistas y los políticos. Quinto, saliendo gente como Fauci, que acabará en la cárcel, espero, ya creo que ya lo ha dicho Trump que va a ir a por él, ¿vale? Recuerda que lo indultó Biden antes de irse. Por eso, pues, inventándose medidas desde su desconocimiento, luego más políticos decretando los confinamientos colectivos y en cambio dejando abandonados a los más vulnerables, ¿vale? Yo no sé por cuál voy. Luego las campañas de vacunación de esos mejunjes que ni eran vacunas ni eran nada, que también acabarán en más de uno en los tribunales, ¿vale? Es la historia de un gran fracaso y una gran mentira, ¿vale? Y he de decir que de los pocos comportamientos que entiendo
salvables en todo ese marasmo fueron las autoridades nórdicas, sobre todo suecas, que fueron mucho más relajadas a la hora de los confinamientos y demás, y porque a España respecta el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que relajó el primero y dio ejemplo de cómo se podía combatir todo esto, hasta con políticas circunscritas a barrios o zonas de Madrid. Fue ejemplo para el resto de España y para el resto de Europa. Noticia de última hora: Rusia acaba de rechazar la tregua propuesta por Estados Unidos y aceptada por Ucrania para detener la guerra durante 30 días. El negociador de Rusia ha hablado antes de reunirse con la otra parte, con la parte estadounidense, y asegura que Moscú no quiere una tregua provisional, sino un arreglo duradero, ya que esa tregua única y exclusivamente serviría como un respiro para el ejército ucraniano, sino un arreglo, dice que es lo que busca, pacífico duradero. Más información después de una breve pausa de publicidad, en la que enseguida volvemos. Y como saben, cada mes estamos viendo cómo la factura de la luz sigue aumentando. Para muchas familias y jubilados, estos costes son una preocupación constante. Pero hay una alternativa que les permite acceder a energía renovable y garantizar un ahorro estable. Con autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, usted puede participar en un parque solar, generar su propia electricidad y almacenarla para su consumo. Esto le va a permitir evitar las constantes subidas de precio y convertirse en dueño de su propia energía. Si desean información más detallada sobre cómo beneficiarse de esta solución, visite www.comunidadsolar.es o también pueden llamar al 980 28 12. Seguimos dando caña y lo hacemos ahora con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hay muchos realities que ahora están de moda, ¿no? En la televisión, pues a mucha gente le engancha, a otros que no. Y uno que está en Netflix se llama Love is Blind. El amor es ciego. Pues este es un programa de citas en el que conectan a dos personas y intentan hablar, interactúan, pero sin verse. Y en cualquier momento de cualquiera de las citas que están teniendo, uno le puede pedir matrimonio al otro. Y en ese momento, si le pide matrimonio, es cuando se ven por primera vez. Y este es el caso, están en la temporada 8, y este es el caso de Samantha y Ben. Y pues se comprometen. ¿Y luego se terminan casando? Vamos a ver lo que pasa. Porque en este caso dieron el primer paso, oye, sí que me quiero casar contigo, pero el sí quiero creo que no, llegó. Le dice quiero casarme contigo sin conocerla personalmente. Tiene unas citas. Pero personalmente. Claro, personalmente. Físicamente. Físicamente. Simplemente hablan a través de una habitación, pero no se ven físicamente cómo es cada ¿Cómo puedes, ¿cómo puedes pedirle matrimonio a alguien si no sabes cómo huele? Pues ya verás con lo que va a oler ahora. Esto sí que huele a wokismo puro. Porque sabe mejor que los otros. Llegan al altar. Y esto es lo que ocurrió. Love you so much. But I've always wanted a partner to be on the same wavelength. And so today I can't. I asked him about like Black Lives Matter, and I'm no expert. But like when I asked him about it, he was like, I guess I've never really thought too much about it. That affected me. I watched a sermon online. From his church? About, sexual identity. Okay. And it was traditional. I told that to Ben. And he doesn't really have much to say about it. Pues este es el problema, porque ellos mismos dan el paso, ¿no? Que se quieren casar. Y una vez en el altar, ella le deja plantado a él porque, según le dice, oye, te quiero muchísimo, pero hay ciertas cosas por las que no paso. Y una de esas cosas es que alguna vez cuando han hablado, por ejemplo, del Black Lives Matter, toda la polémica que hubo en Estados Unidos, él, Ben, en este caso, no tiene pues una opinión formada y pasó simplemente de la conversación y dice, pues mira, no quiero mojarme o no tengo una opinión formada sobre este tema, pues paso. Le volví a preguntar sobre la identidad sexual, la ideología de género, y él dijo, pues mira, tampoco es que ni me va ni me viene. Entonces ella, fiel a su ideología y a sus sentimientos, en esta un poco cultura woke, en el momento del altar, en el momento de decir si quiero, a lo mejor hace una visión para atrás y dice, oye, pues a lo mejor yo no me quiero casar con una persona que no tiene los mismos pensamientos que yo, en este caso ideológicos, con ciertos temas. Claro, aquí surgen muchos problemas. Uno, pues evidentemente pides matrimonio a una persona que no conoces físicamente en un reality show. Dos, vas al altar, haces un poco el juego, y luego, como en un programa se
como que se defiende, ¿no?, que estas cosas ocurran, ¿no? Dice, oye, pues mira, no pensamos mismo en el Black Lives Matter, este pibe, perdón por la expresión, pero además es católico y pertenece a una iglesia, que la iglesia es muy tradicional y también pues la ideología de género no les va mucho, pues este es el momento en el que yo decido, oye, quiero acabar con este matrimonio y se acabó. A ver, pero lo que no se puede describir esto es tradicional. Como como algo real. Esto es un puñetero montaje televisivo, todo reality. Es mentira. Ella ella seguramente es morena y bajita. Él, quiere decirte, o sea, es que todo es mentira. Entonces, construir una historia sobre una cosa que es un puro teatro, un artificio, una chorrada marketingiana y tal. Pues, aparte de que para mí la moraleja es que el tío ha tenido una suerte de la leche de no casarse con esta tía. Pero vamos, es un muy afortunado. Pues sobre todo que, por supuesto que sí. No se debe ir muy convencido al altar. Aunque un poco bobo es, porque si conocer a una tía, pedirle matrimonio, macho, bueno, claro, si te puedes divorciar a los 3 días tampoco pasa nada. Pues sobre todo que o sea, la primera visión que tienen el uno del otro es vestidos de novios en el altar. Directamente. No, antes, el momento que se comprometen ya se ve. Claro, así que sería como el rizo, ¿no? Aquí, por eso te digo, todo es mentira. Aquí Ben es muy afortunado porque Dios sabe esquivar muy bien las balas. Y en este caso la ha esquivado una muy buena bala al no dar el sí quiero con esta chica. Hombre. Gaby, vámonos con la siguiente noticia que nos traes para hoy. Bueno, hablemos de litigios. Pero no sé, claro, ustedes están pensando, ahora cómo están los juicios, los tribunales. Pero claro, vamos a hablar de algo que empezó a ocurrir en el siglo XIX, que es un caso para ver la frontera, a quién pertenece, pues en Castilla y León y Asturias. Vamos a esta frontera, hay un pueblo que se llama Cabrillanes y otro Somiedo. Pues bien, esto empezó en el siglo XIX en una pelea para ver 670 hectáreas a qué le pertenecía, a Castilla y León o a Asturias. Pues la Audiencia Nacional ha sentenciado ya y ha zanjado pues una vieja disputa que tenían de lindes a favor del municipio de Castilla y León, que es Cabrillanes, y en contra, por supuesto, de Somiedo. Ahora, evidentemente, tienen que presentar diferentes recursos los asturianos para ver a quién le pertenece, pero es que es bastante curioso. No sé, compañeros, vamos a ver un poco en una recreación en Google Earth, porque están bastante juntos unos con otros, evidentemente la frontera de Castilla y León, ahí roza con diferentes pueblos de Asturias y se estaban pegando simplemente por 670 hectáreas, que es cuando la Audiencia Nacional ha dicho que, oye, pues estas 670 van para Cabrillanes, y es que el conflicto empezó, en el 2019 empezaron los juicios, pero el conflicto data. Hay reales decretos y hay diferentes papeles y documentos que avalan que ya en el siglo XIX empezaron a pelearse por ver esta frontera, a quién le pertenece este pueblo y a quién le pertenece pues diferentes zonas, pero no deja de ser curioso, ¿no? Pues les ha costado unos añitos. No sé si cabe recurso. ¿Dónde has dicho que está? Cabe recurso. En la Audiencia Nacional. Ahora Somiedo, pues evidentemente presentará recursos, alegaciones y a ver qué decide. Bueno, o lo mismo ya no, después de tantos años ya lo mismo. ¿Para qué, no? Empezaron en el siglo XIX y después hubo ahí tiempos muertos, digamos, de descanso, y en la década de los 90, en 1990, hubo una persona que trabajaba en los juzgados y dijo, oye, aquí hay cosas muy raras, saltaron las alarmas y dice, ¿por qué no ponemos en proceso otra vez esta situación? Y ahora pues la Audiencia Nacional ha tenido que meter mano al litigio para ver que pelearse por 670 hectáreas. Pero bueno, a nosotros nos da... ¿Qué cosas? Nos da un poco de juego. En fin, Gaby, de juego vas a hablar, porque te conozco y no te vas a ir así. Y la otra la dejo votando y yo meto gol, como ocurrió ayer en el Wanda Metropolitano, entre el partido entre el Atlético de Madrid y Real Madrid. Y bueno, ustedes ya saben mis aficiones, pero yo creo que el partido, pues ¿se sigue llamando Wanda? Ya lo sé, se llama Wanda, pero bueno, yo lo hago. No pasa nada, Riera. Bueno. Como no acuerdo cómo se llama. Calderón de Milagro. No ha dicho Calderón de Milagro. Como ahora cambian según quién paga. Pero bueno, ahí el partido se saldó con la victoria y el pase a la siguiente ronda del Real Madrid. Y claro, nosotros vimos ahí durante los 120 minutos más los penaltis lo que ocurrió. Pero yo últimamente en vez de chistes les traigo detalles. Vale. Entonces, estos tipos de partidos ya se empiezan a formar y trabajar mucho antes, y como van a ver en las imágenes, como la cantera del Real Madrid en Valdebebas empezó a hacer un paseillo a todos los jugadores dándoles mucho ánimo. Es una imagen muy bonita tanto para los chavales de las categorías inferiores del Real Madrid viendo a sus ídolos, y también como sus ídolos que en algún momento han estado en esa situación pues les están aplaudiendo, y aquí vemos cómo todos se juntan y empiezan a
a dar ánimos a todos los jugadores, en este caso moviendo el autobús de aquella manera. Pero bueno, esto para un jugador verlo y decir, oye, yo estoy en esa situación, además voy a jugar un partido muy importante. Yo creo que es algo bonito tanto para los chavales de la cantera como para los jugadores. Es que el Real Madrid es un club señor. Este tío no es del Atleti. Este tío no es del Atleti. No sé de qué equipo es, pero no es del Atleti. No, yo soy de detalles, Julio. Si otro día el Atleti hace algo parecido, pues aquí lo traeremos, no pasa nada. Pero creo que no es el caso. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Yo pensaba que ibas a terminar con un chiste, te veía así muy animado. Ahora traigo detalles. Otro día trae chistes. Venga, Gaby, gracias. A vosotros. El chiste es que vas a traer algo del Atleti Madrid. Muy bien, Riera. Es que siempre, yo las dejo siempre votando, hay unas asistencias y otros meten goles. En fin, vamos con más asuntos. Para detalles, los que no se nos pasaron de la declaración de ayer de Pilar Sánchez Acera, la jefe de gabinete del que fuera jefe de gabinete de Óscar López, la número 2 del Partido Socialista en Madrid, que declaró en el día de ayer como testigo. Ya saben que ahora esto cobra muchísima importancia porque los testigos están obligados a decir la verdad, aunque Pilar Sánchez Acera no recuerda exactamente quién le pasó ese correo electrónico de Alberto González Amador. Sí se acuerda de que no fue nadie de Fiscalía, que no fue nadie de Moncloa, pero no recuerda quién. Dice que fue un periodista del ámbito de la política madrileña. Con la cabeza bien alta y aparentemente tranquila, ha llegado Pilar Sánchez Acera al Tribunal Supremo. Citada como testigo, la número 2 del PSOE madrileño ha salido en defensa de Moncloa y ha intentado eludir responsabilidades. Dice que no fue ni la Fiscalía ni Moncloa quien le envió los emails del novio de Ayuso, sino un periodista, aunque no recuerda quién. Sí asegura que se lo envió a Juan Lobato para que lo usara en contra de Isabel Díaz Ayuso, pero que en ningún momento recibió órdenes de Moncloa. Eso sí, Sánchez Acera no puede enseñar los mensajes de ese día porque, al igual que el fiscal general, también ha cambiado de teléfono móvil y asegura que un técnico le borró los mensajes. Además, ha querido dejar claro que lo que recibió fue un pantallazo y no un correo electrónico, lo que contradice a lo que enseñó Juan Lobato en la Asamblea. Pero la UCO lo tiene claro. Moncloa tenía ese correo en su poder antes de que se publicase en los medios de comunicación. Además, cuando Juan Lobato pasó por el Supremo, mostró unos correos en los que se veía que Sánchez Acera le ofrecía ese correo electrónico antes de que se publicase en los medios de comunicación. También estaba citado como testigo Francesc Vallès. Según la UCO, Vallès también conocía ese correo electrónico de la defensa del novio de Ayuso y el juez quiere saber quién lo envió. Mucho más breve que Sánchez Acera, aunque en la misma línea, Vallès asegura ante el juez que no tuvo vinculación directa con la filtración. Hombre, llama la atención la falta de memoria de Pilar Sánchez Acera, sobre todo también ese eliminado, ese borrado masivo, siempre por motivos de seguridad, justamente no solo cuando la nombran en el Partido Socialista de Madrid, sino cuando están declarando en el Tribunal Supremo e incluso cuando la llaman a testificar también. Desde luego no pasa desapercibido para nadie y la cosa parece ponerse interesante. ¿Sabéis cómo están dejando a la Fiscalía Española? ¿Sabéis lo que sienten muchos fiscales en España cuando ven esto? El destrozo desde un punto de vista de la autoritas del fiscal y de ese sentido que yo creo que tienen los españoles de respeto a la Fiscalía, porque es una institución básica en la administración de justicia. Cuando ven que el propio fiscal general del Estado es capaz de comportarse como un chiquillo rebelde, haciendo unas tonterías, porque es que ya lo que está haciendo no es algo, no sé si es delito, no es delito, es una tontería, es una chiquillada, de un infantilismo, o sea, tratando de borrar obviedades y evidencias que claman al cielo. Un fiscal general del Estado y un montón de fiscalitos alrededor, siguiéndole la corriente, no sé si por miedo, ¿sabéis los miles miles que hay en España que miran esto atónitos? Y avergonzados. Y avergonzados diciendo, pero ¿cómo nos están dejando al resto? Bueno, que la ciudadanía sepa que la mayor parte de los fiscales son gente seria, son gente que busca la verdad, que busca la objetividad, que busca la defensa de la justicia y del derecho. Pero claro, tendrá que irse algún día lo antes posible porque el destrozo para la Fiscalía en general es terrible.
Abrimos ya página económica, enseguida nos vamos con los datos que nos ha preparado José Ramón Riera, pero antes, Marín Vallejo, muy buenas tardes. Tirón de orejas del Tribunal de Cuentas, ¿no? Sí, así es, Alba. El número de empleados públicos ha batido este año un nuevo récord. Actualmente en España hay más de 3.043.000 funcionarios, lo que supone la cifra más alta de toda la serie histórica, que comenzó con el registro en 1990. Esta es la segunda vez que se rebasan los 3 millones de funcionarios tras el anterior récord registrado en julio del año 2023. Pero esto parece que no le está saliendo muy bien al Ejecutivo, porque el Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona ahora los controles en la contratación pública. Ese tribunal ha analizado el control de los fondos europeos Next Generation a través de una muestra de 5 países, entre los que se encuentra España. Y aquí esos auditores se encontraron con varios problemas de documentación en esos controles. Eso lo que provocó es que no se pudo verificar la garantía de una verificación homogénea en la contratación pública. En concreto, revisaron contratos relacionados con los ministerios de Agricultura y también de Cultura. Y ahora lo que pide el Tribunal de Cuentas Europeos es que se revise toda esta documentación para poder comprobar y garantizar que se cumple o no con los controles en la contratación pública de España. Gracias, Marín. Pues ya vemos cuál es la situación. Antes de irme con los datos de Riera, recomendación de lectura de que, como esta mañana leíamos en The Objective, cómo habría sido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría mediado para colocar, creo que pueden ver ustedes en sus pantallas ese titular, para colocar, como decimos, a la que fuera jefe de seguridad de Pedro Sánchez en Telefónica. En fin, Riera, hoy nos traes dos noticias. La primera de ellas, si te parece, hablamos por las empresas creadas y disueltas en nuestro país. Sí, vamos a ver, ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística los datos de a bombo y platillo del magnífico resultado que está teniendo este país en la creación de empresas. Y dije, yo cada vez que hay una magnífica noticia que proviene del Instituto Nacional de Estadística, ya decido que hay que mirarla con lupa, y entonces decidí mirar los datos. Digo, vamos a ver lo que se ha producido desde que está Pedro Sánchez, 2019 al 2024, tanto en empresas creadas como en empresas disueltas. Y dije, ¿y con qué lo voy a comparar? Es que mejor que compararlo con la gran crisis del 2008 al 2013, que son 6 años. Exactamente, 2008 a 2013, 6 años, 2019 al 2024, 6 años. Anda, qué casualidad. Resulta que en el 2008, plena crisis, no hay que olvidarse, plena crisis, llegamos a 27% de desempleo, llegamos a desempleo de menores de 25 años al 50%, llegamos a bajar el Producto Interior Bruto en un 8,5%, pues resulta que se disolvieron 119.204 empresas y se constituyeron 527.177, es decir, tenían un índice de... Yo aquí le he llamado disolución, en otro sitio le llamo un índice de letalidad del 22,6. Pero en el 2019 al 2024, anda, si se han disuelto 148.448 empresas, un 24,5% más desde que está Pedro Sánchez, que en la crisis más gorda de este siglo y una de las crisis más importantes que ha tenido nuestro país. Y dice, bueno, pero Riera, usted está hablando de disolución, hábleme usted también de creación. Pues mire, se han creado 610.000, solo un 15,8% más de la que se crearon en plena crisis financiera. Así que el índice de letalidad en el periodo de Pedro Sánchez está en un casi ya camino del 25%. No solo mata personas por el tema del COVID, por no saber gestionar, sino es que es un gran killer en lo que se puede llamar creación de empresas. Esto es vergonzoso. Que nadie se moleste en analizar y dar estos datos. Bueno, da una oportunidad, que se lleva la primicia dando caña y el Toro Televisión. Pero lo que es vergonzoso es que que estén por ahí fardando de que vamos como si somos la moto, somos un cohete, somos viento, vamos viento en popa a toda vela y el faro que ilumina Europa, y resulta que nos están colocando al borde del precipicio. Señores, créanse ustedes, si esto está pasando
si esto está pasando en estos momentos, con los datos que produce el INE, no me quiero yo ya ni imaginar cuál es la realidad de todas las otras cosas que no llegamos a conocer, que nos mienten y que nos engañan. Esto yo ya me lo creo, porque yo trabajo solamente con datos oficiales. 24,5% más de disolución que en la crisis financiera, solo un 15,6% más en constitución de empresas que en la crisis financiera. La letalidad era del 22,6%, ya es del 24,3%. Y para confirmar que, como digo, no es todo oro lo que reluce, sino más bien todo lo contrario. Es decir, voy a coger ahora los datos de Eurostat que acaba de publicar del PIB per cápita. Y del PIB per cápita resulta que Pedro Sánchez estará muy ufano cuando dijo que teníamos un PIB de 31.000 euros, porque hablaba del PIB en términos corrientes, no en términos reales, que es quitándole la inflación. Bien, España, el PIB per cápita se ha llegado a 26.330, crece un 3,1%, pero la Unión Europea de media crece un 4,1%. Es decir, Pedro, sí que crecemos bastante menos que la Unión Europea. Pedro, que vamos a ver, dile al ministro de Economía que, bueno, que no te cuente milongas, que somos el país número 19 en crecimiento de 27 de la Unión Europea en crecimiento del PIB. Pedro, que es que, mira, Chipre, que en el 2019 tenía un PIB de 25.400 y nosotros de 25.540, que estábamos por delante de Chipre, resulta que en el 24 Chipre está en 28.720 y nosotros en 26.300. Hombre, Pedro, que nos han pasado en 2.400 euros. A ver si te enteras, ¿eh? Es decir, que es que parece que tienes un problemita de interpretación. Claro, que eres doctor falso en economía. Y para eso estamos en este programa, para recordarte este tipo de cosas. Pedro, mira, que hay un país que se llama Irlanda, que ha sido capaz de crecer un 19% y llegar a un PIB per cápita de 82.390. Pedro, mira, que Malta ya nos pasó hace tiempo, pero es que sigue pasándonos de corrido porque ha crecido un 14%, mientras tú solo nos dejas crecer un 3,1%. Pedro, que Italia, que bueno, parecía que era un desastre, espectacular, resulta que ha crecido un 6,9% en este periodo, mientras nosotros solo crecemos un 3,1%. Y eso sí, Alemania se ha dado la gran bofetada. Puedes decir tranquilamente que vas mejor que Alemania, porque Alemania, desde el final del periodo de Merkel y la llegada de Olaf Scholz, lo que ha conseguido es hacer decrecer el Producto Interior Bruto de Alemania en un 1,7% y convertir a Alemania en el país número 23 de 27 de la Unión Europea. Así que vamos a ver, señores espectadores, esto es muy importante que lo entiendan ustedes. Cada vez que hable Pedro Sánchez de economía, piensen una cosa. Es un doctor fake, ya falsificó su doctorado, no tiene ni pajolera idea de economía y cada vez que habla de economía les miente. Igual que miente en otros tipos de cosas. Se les miente en todo. Es decir, en estos momentos este país está teniendo una letalidad cercana al 25% entre la Constitución y la disolución de empresas y nuestro PIB per cápita. Crecemos el país número 19 y nos ganan 18 países y además Chipre nos ha pasado por la derecha y ya ni estamos a rebufo, ya nos ganan por 2.400 euros más que nosotros en per cápita. Ya no hablo de Irlanda, que tiene casi camino de 4 veces más PIB per cápita que nosotros. Así que cuando les hablen de economía, váyanse al toro y vean lo que les contamos aquí en este programa. Julio. Nada como leer este libro que tengo en mis manos, que acaba de editar José Ramón Riera con Ignacio Vasco, cuyo título es El ocaso del estado del bienestar, y que este fin de semana voy a leerme con enorme interés, porque eres de los pocos españoles que es capaz de explicar de forma sencilla todas las mentiras desde un punto de vista macro y estadístico que nos da este gobierno como si fuera, en fin, como si fuera la verdad. Sí, y te aconsejo,
y a todos los espectadores los primeros 50 páginas del libro, porque se leen muy rápidamente y vas a entender lo que ha pasado, todo el mundo puede entender lo que ha pasado desde 1995 hasta el 2022 y además comprender por qué hoy tenemos un problema en la vivienda, por qué tenemos un problema en la seguridad ciudadana, por qué tenemos un problema en infraestructuras viarias. ¿En el Corte Inglés, José Ramón? Sí, en el Corte Inglés. ¿Sí? Sí, sí. Pues ya lo saben ustedes. En la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en todos los Corte Inglés de España, sí, está en estos momentos. A mí me gusta comprar los libros en el Corte Inglés. Pues, porque los de Amazon... Pues, No. Sí, vamos a ver, el Corte Inglés es el mayor distribuidor de... A ver si ahora se quitan todos los wok y todo esto, como está haciendo ya algunos, y entonces ya Pero a mí es que, como sabes qué pasa, el Corte Inglés paga los impuestos aquí. Sí. Les da 16 pagas a los trabajadores. Paga todos los impuestos sobre grandes superficies. Sí, lleva aquí muchos años y siempre nos ha tratado muy bien a todos los españoles. Y claro, vienen los de Amazon, contratan a 4 perras y se aprovechan de una competencia desleal. Yo fui empleado del Corte Inglés desde 1985 hasta 1990, director de marketing y ventas de informática del Corte Inglés. O sea que le tengo un cariño especial a la empresa y por lo tanto me alegro que me dejes hablar de mi ex empresa porque es donde más éxito está teniendo la venta del libro. Me encanta el Corte Inglés y en fin. Pues ya lo saben. El ocaso del estado del bienestar, que por cierto en unos días va a venir José Ramón Riera con don Ignacio, a que hablemos un poquito más en profundidad de lo que hay en estas páginas, que siempre te adelantas, ¿has visto? Nos vamos Porque a ir. Tengo ese espíritu, esa intuición periodística de un tipo de 67 años. Gracias, Julio. De nada, José Ramón, pero es la verdad, es la verdad. Los regalos. Los regalos, venga, el Día del Padre. Día del Padre, venga. Que está sí, a la vuelta de la esquina. Padre y madre. Aquí en España tenemos padre y madre. Empezamos primero con el 19 de marzo, que es el Día del Padre. Lo de regalo para los suyos. Este es mi favorito, precioso. Sí, este. Sí, a mí es el que más me gusta. Pues a mí me gustan más los de malla. Cada uno... Ay, justo no tengo los de malla aquí, qué rabia. Me parecen más clásicos, pero bueno. Los regalos del Toro Televisión. Un clásico, tía. Bueno, los que están disponibles, ¿en qué colores? La esfera, ¿cómo? Hay que llamar. Hay que llamar. En el Club de Amigos les informan de forma correcta de cuáles están disponibles, de los precios que tienen, que ya les adelanto que son irresistibles, de cuánto les tardan en llegar, de cómo tienen que hacerlo. Todo en ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64. No solo están muy bien de forma estética, sino también son muy funcionales, porque tienen 2 años de garantía, atención, son sumergibles, no pesan absolutamente nada, se pueden llevar en el día a día, para un evento mucho más formal. Son resistentes, podemos estar preparados para la próxima guerra que nos monten los alemanes en Europa. Y además no solo llevan el logo del toro en la esfera, sino también incluso en la propia manecilla, que aquí no lo están viendo, pero bueno, que lo sepan. Este también, este que está aquí, este es un pelín más grande. Es que hay modelos que son de hombre, otros de mujer, pero bueno, los pueden llevar de forma indiferente, que luego cada muñeca es un gusto. 91 616 24 64, si lo prefieren enviando un correo electrónico a clubdeamigos@elclubdeamigos.org. Y nosotros nos vamos directos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, última media hora, un poquito menos, y atención, porque la primera causa de pérdida de visión severa en países industrializados es la degeneración macular asociada a la edad. De ello precisamente vamos a hablar para saber cómo evitarla o retrasarla con Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. Sí, la verdad es que la de MAI, que se dice así, ¿no?, la degeneración macular asociada a la edad, es una patología. La mácula es la zona de retina más centrada, donde vemos realmente, cuando queremos ver nítido, es por donde se enfoca. Y con la edad pues puede proliferar vasos de forma anómala y lo que hace es deteriorarla, ¿no? Entonces, la afección que genera es severa. O sea, vemos mal donde queremos, cuando enfocamos el punto, pues vemos como una nube, ¿no? Entonces, eso, aunque es una patología, lógicamente, que se trata desde el mundo de la oftalmología,
pero sí que todo lo que es la prevención, o sea, toda la parte de consejos que aquí solemos dar en estas píldoras, digamos, visuales, es importante afectar, porque realmente limita mucho y luego cuando vienen a los establecimientos de óptica, nos vienen a la óptica cuando ya están afectados, pues lo que tenemos que hacer nosotros en ese sentido es intentar minimizar los daños que haya podido tener, ¿no? Pues amplificando la imagen, con graduaciones o con gafas muy específicas para tratarlo. Pero previamente a todo eso, pues hay que hacer prevención, en ese sentido. O sea, prevención desde el punto de vista alimentario, prevención desde complementos a nivel nutricionales, omega 3, comer mucho salmón, mucha trucha, como nos comentan. Hay medicación específica de luteína, entonces cuando vamos al médico de atención primaria sí conviene que a partir de los 50, 55, y sobre todo si se ha tenido, por supuesto, en la familia algún caso en ese sentido, para evitarlo. Y en las revisiones visuales que hacemos rutinarias es muy sencillo, es como una rejilla pequeñita, se llama rejilla de Arles, que en los primeros estadios lo que se hace es que deforma las líneas, hay pequeños síntomas de deformación que son los primeros avisos. Y entonces ahí pasamos a oftalmología, que hay un tratamiento. Hay dos tipos de degeneración macular, la que le llamamos húmeda, que es un poco más seria porque es proliferativa y va avanzando, y seca, que es cuando, bueno, pues cuando ha empezado a proliferar y suele parar. Ahí el tratamiento médico es con unas inyecciones intravítreas que lo que hace es que deja de crecer o intentan paliar ese crecimiento anómalo de ese tipo de venas para que el efecto sea minimizado. Y realmente en España tenemos, gracias a Dios, un nivel de oftalmología puntero, de los primerísimos del mundo, y realmente se puede atajar. Pero lo que hay que hacer es mucha prevención. Hay que, aparte, no fumar, no ultravioletas, ponernos gafitas de sol cuando estamos realmente en el sol y una alimentación saludable. Y si ya encima hacemos un poquito de ejercicio, pues todo perfecto. Y pasarnos la ITV de vez en cuando y con esas revisiones Eso es muy periódicas. importante. Pues ya te digo que es una prueba muy sencillita. Nosotros, de hecho, cuando ya a partir de unos años, cuando vienen a hacer ese tipo de revisión, les damos esa rejillita, que es una cuadrícula, y les enseñamos a cómo usarla para que si hay algún momento que ven alguna deformación, se ataje lo antes posible. ¿El omega 3 en vitaminas? Sí. Hay complementos, sí. Además hay complementos, cuando vas al farmacéutico y lo dices que es para degeneración macular, está combinado. Incluso hay omega 3 con luteína y zeaxantina, que es la otro componente que se debe tomar. Cuando estamos expuestos mucho al sol, fumamos, es conveniente que a partir de los 50, 60 se empiece a tomar ese tipo de complementos. En fin, Eduardo, gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, que sepan todos los espectadores y socios del Club de Amigos cuáles son las promociones de las que pueden disfrutar. A todos aquellos que vayan a realizarse una revisión visual o auditiva van a tener una rejilla de Amsler, 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy pendientes de lo que sigue sucediendo a esta hora en el Palacio de la Moncloa con esa ronda de reuniones que mantenía hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el resto de dirigentes parlamentarios, a excepción de Vox. El presidente de Vox, Santiago Abascal, acaba de publicar a través de sus redes sociales una crítica hacia Alberto Núñez Feijóo porque considera que se le sigue dando oxígeno. En el día de ayer, ya saben que Sánchez huyó del Congreso de los Diputados y de la sesión de control. Estaba en Finlandia, allí decía que no iba a explicar allí cuáles eran sus planes, que lo iba a hacer aquí en España a todos sus ciudadanos. Ready to fulfill this obligation of 2%, and now, of course, if you allow me, I will explain to my citizens in Spain, not here, when we will reach that goal. Que, por cierto, el presidente del Gobierno ya han visto que no ha dado la cara porque lo único que ha mantenido son reuniones con los diferentes líderes en el Palacio de la Moncloa, pero en ningún caso en el Congreso. De hecho, esta misma mañana, antes de que comenzara el programa, nos sorprendían a muchos periodistas asegurando que el propio Pedro Sánchez iba a comparecer en rueda de prensa con preguntas incluidas para informar de cómo habían ido estas reuniones. Pues hace apenas unos minutos acabamos de conocer cómo no va a ser Pedro Sánchez, porque no va
va siquiera a comparecer, sino que manda al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, el que, por cierto, no ha llamado a Estados Unidos de momento. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pues ha conversado ya de forma personal, de forma telemática, con líderes de hasta unos 80 países diferentes. Por el momento, y según consta en la información oficial de la Casa Blanca, en ningún caso ha telefoneado, o parece que tampoco tiene intención de hacerlo, con el representante de los asuntos exteriores de nuestro país. Chipre. En fin, vamos con el tema de los aranceles, porque queremos conocer cuáles son exactamente, Marín Vallejo, los aranceles que actualmente impone la Unión Europea a Estados Unidos y viceversa. Pues ahora mismo, Alba, estamos prácticamente inmersos en una batalla comercial. Estados Unidos anunció hace unas semanas que quería imponer aranceles a productos procedentes de la Unión Europea, una idea que ya ha entrado en vigor. Pero poco se habla de los productos que realmente han sido los afectados. Estados Unidos, por un lado, ha impuesto aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio europeo. Junto a esta medida se aprobaron también los gravámenes compensatorios a productos estadounidenses por valor de hasta 26.000 millones. Esto fue calificado por la Unión Europea como algo injustificado y por eso tomó la misma medida. El 1 de abril van a empezar esos aranceles europeos y entrarán plenamente en vigor el 13 de ese mismo mes. Los productos señalados por Bruselas incluyen la soja, cuya producción es muy significativa en el estado de Luisiana, pero que la Unión Europea puede importar de otros países como Brasil o Argentina. Otros productos también señalados comprenden también la carne de vaca y de pollo, las estufas, los hornos o los congeladores. Otros ejemplos también son las motos Harley-Davidson, las nueces o todo lo que lleve madera. El objetivo que ha tenido la Unión Europea es ser más inteligente que Estados Unidos y golpear, como dijeron, donde les dolía. Pero por otro lado han asegurado que hasta que entren en vigor el 1 de abril están totalmente abiertos a negociar con Estados Unidos. Gracias, Marín. Y tenemos respuesta, esa respuesta de la propia Unión Europea, la respuesta de Estados Unidos, porque Donald Trump acaba de amenazar con implementar un arancel, atención, del 200% sobre el vino, el champán y otras bebidas alcohólicas europeas en esta especie de escalada de tensiones comerciales que mantiene Estados Unidos con la propia Unión Europea. Trump lo acaba de confirmar así a través de las redes sociales y se irá adelante con estos aranceles, atención, del 200% si se mantienen, si no se deroga, mejor dicho, esos aranceles de importación que la Unión Europea quiere imponer al whisky estadounidense. Riera. Sí, no, vamos a ver, es que esto es muy serio, sobre todo, vamos a ver, cuando tú vas a un supermercado barato, medio o caro, da lo mismo, desde un Walmart a un de los caros y exclusivos en Estados Unidos, en cualquiera de las estanterías tienes vino europeo, en cualquiera. Es decir, de mejor calidad de Burdeos, de mejor calidad de Borgoña, o de más normalito de Burdeos y de Borgoña, o de la Toscana italiano, o españoles. De La Rioja fundamentalmente, aunque ya empezaban a encontrarse últimamente también algún vino de la Ribera del Duero. Y a precios, bueno, hombre, más caros que en España, obviamente, pero dentro de lo que cabe, sí, podías todavía competir en precio contra los vinos de Napa Valley, de Sonoma y de toda la parte de California, que es donde ellos están realmente generando una gran producción. Y además, comparativamente con los vinos, digamos, chilenos y argentinos, pues estábamos en un nivel de competitividad y se vendían francamente bien. Llevar un vino de Burdeos, es decir, a una casa que te han invitado a comer por un precio de $35, pues hombre, pues quedabas de maravilla, aunque no fuese el mejor vino de Burdeos. Claro, es que meterle el 200% es hacer que ese vino que podías comprar por $30-35 te va a costar $100. No lo compras. Es que no, es que es imposible. Es decir, es que automáticamente... Sí, y en Europa es que no bebemos bourbon. A ver si nos enteramos. Es que en Europa lo que bebemos es whisky escocés. Los que les gusta el whisky, sí, lo que compran es escocés. El whisky, desde el Johnny Walker, perdón por decir el nombre, a todos los single malt, double malt, es decir, pero whisky es decir, de escocés.
para que alguien te pida un bourbon, bueno, pues es que es bastante complicado. Es decir, es meterse en un berenjenal que no tiene prácticamente ningún sentido. Es decir, y menos en bebidas alcohólicas. Hombre, a la Harley Davidson, bueno, pues bien. Ahora le van a decir que le van a meter lo mismo pues a la moto BMW, a las italianas, que son las que más en estos momentos funcionan, la Ducati, etcétera, etcétera. Esto lo tiene que parar alguien. Sí, alguien se tiene que sentar a parar esto, sí, claro. Yo quería decir dos cosas sobre este tema para tratar, digamos, de cuantificar y de acotar, porque a veces hablamos de 200% y nos escandalizamos, ¿vale? Quiero acotarlo en dos sentidos. Uno, Trump es empresario y es negociador. Es decir, una cosa es lo que diga, cuando nos sentamos en una mesa a negociar, hay que jugar las cartas, y otra es lo que acabe siendo, ¿vale? Es decir, ya ha amenazado y retirado aranceles con México, me parece que un par de veces, y con Canadá también, ¿vale? Bien, es decir, ojo, que son técnicas negociadoras. Ha cambiado, alardea, cacarea, hace valer sus posiciones, pero todavía el partido hay que jugarlo. Y lo segundo es la cuantificación, es decir, ¿cuál es el peso de diferentes productos en el intercambio de mercancías y productos entre Estados Unidos y Europa? Más o menos, Europa exporta unos 400.000 millones a euros a Estados Unidos, y Estados Unidos muy parecido, también en torno a los 400.000. Nosotros exportamos 500.000 en productos. Sí, yo lo estoy viendo, vamos, productos, estadísticas de... Eurostat acabo de publicarlo esta mañana. Sí. Decir, pero vamos, que son cifras bastante... No, generamos casi un déficit de 150.000 millones. Productos. Sí. Es decir, no bienes y servicios, sí. Solo productos. Y por lo que respecta a los productos que importamos o exportamos, los rublos principales, ninguno de estos rublos principales son los que están barajando con los aranceles de muerte. Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas son 11.000 millones de los 400.000 o 500.000, ¿vale? Es decir, hay que acotar los desencuentros. Estamos haciendo un alarde negociador, están haciendo un alarde negociador, y por parte europea creo que entrando al trapo. Habrá que ver cómo acaba la cosa. Pero en cualquier caso, el efecto no es genérico para todo tipo de importaciones o exportaciones, sino es un efecto concreto para sectores. O sea, para tratar de acotar los desencuentros, porque si no se nos va esto de la visión. Roberto. Pues yo creo que la clave, la decía Carlos al principio, es verdad, que es que no podemos olvidar que Trump viene del mundo de la empresa y su gran éxito reside en las negociaciones, y él ha crecido, de hecho es un emporio americano, obviamente, en muchos sectores, y esa es la capacidad de negociación que tiene. Yo también ciertamente creo que el 200% de las bebidas alcohólicas, que en este caso podría afectar a España en el nivel de vinos y demás, pues no deja de ser a lo mejor un calentamiento, ¿no? Si se me permite la expresión, de dedo frente al Twitter, ¿no? Eso que de vez en cuando, porque efectivamente hay que sentarse, hay que negociar y sobre todo valorar. Claro, también es verdad que yo, por lo que me ha parecido entender de la explicación de Carlos, claro, tampoco está atacando al jamón ibérico de manera directa, por ejemplo, que a lo mejor en ese caso podríamos exportar mucho más, o la cantidad es mucho más directa para los españoles, ¿no? Más perjudicial en ese caso, o en ese sector. Y luego, pues nada, pues yo creo que alguien tendrá que bajar en un momento determinado la pelota al suelo, porque si no, claro, el tú más que siempre hablábamos, que políticamente en algunos temas parece funcionar, claro, aquí la cosa se está complicando, porque estamos tocando sectores que luego eso puede, efectivamente, económicamente crear un perjuicio importantísimo para las economías de los países, y en este caso, bueno, estamos hablando ya de Europa, de América y demás, por lo tanto... Vamos a ver, nosotros hemos exportado a Estados Unidos, sí, está aquí, sí, United States of America, 2024-01 hasta el 2024-012, 531.000 millones de euros,
y si me das un segundo, ahora te diré... Es decir, que por lo tanto se cerraban los datos económicos que los iba a contar Riera, que los estaba buscando, y que es verdad que eso, que hay que confrontar esos datos, ahí hay que llegar al acuerdo de alguna manera, y yo creo que todas las partes tendrán que poner sentido común, que muchas veces es el menor común de los sentidos, pero que es verdad que así a grandes rasgos, hombre, si yo pongo ahora 25% y yo te pongo 50% y de repente te subo a 200, claro que esto tampoco es una partida de póker, me refiero, que esto no pueden ser fantasmadas ni tirarse en ese sentido, ¿no? Ese tipo de argumentos, cuando estamos hablando de eso, que luego va a perjudicar pues, a muchos sectores con los dramas que lleva esto detrás, que son familias, sueldos y por supuesto, pues eso, economía, ¿no? A nivel nacional. Y importamos 333.381 millones. Hay 200.000 millones de diferencia entre lo que nosotros le vendemos y lo que productos. Sí, cuando ya se suman servicios, la cosa se equipara. No tanto, pero sí. Es decir, les generamos un déficit comercial de 200.000 millones en su balanza comercial en productos. Ojito al parche. Que, si tú coges y... ha llegado esta mañana precisamente y estaba empezando a analizar en food beverage productos fabricados, que lo tengo ya descargado, pero no me ha dado tiempo a analizarlo porque son en total 48 hojas electrónicas, 24 de importaciones, 24 de exportaciones y luego cuadrarlos, ese meterlo. Es el análisis que hay que hacer para el impacto y por países, porque España representamos, al menos, corrígeme si me equivoco, un 6% de las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos. Con lo cual hay que acotar. Sí, pero para nosotros, lo que vendemos a Estados Unidos es el 20% del total. Ojo al parche. Nosotros, del total de exportación en productos para la Unión Europea. Luego lo vemos porque mi dato es otro. Es el artículo que acaba de publicar precisamente esta mañana Eurostat, luego te lo mando. Es decir, porque el artículo es muy interesante. Y en cambio de lo que importamos, es el 14, una cosa así, lo que tiene de peso. Europa es el mayor exportador de bienes y servicios del mundo, con 9 billones de euros. Y es en productos es el segundo exportador del mundo detrás de China. En productos. China exporta más productos que nosotros, pero en bienes y servicios Europa es una máquina de exportar. Hasta el 23, que no estaban todavía los datos del 24, ahora tengo que verlo, pero es alucinante la capacidad de exportación que tiene Europa. Ojo, que como no lo negociemos correctamente, nos va a doler francamente. Últimos 10 minutos, abrimos ya página de corrupción. Jessica, Andrea, Nicole, Adriana, Lini, Eli, Tati, Iris... Brasil, amiga linda, brasileña amiga, Adriana, brasileña, todos estos son algunos de los nombres, que hay más, de que Koldo García tenía en su agenda. Es la información que hoy publica OK Diario, de cómo tanto José Luis Ábalos como el que fuera su asesor en transportes tenía un equipo de hasta varias prostitutas diferentes brasileñas para agasajar, atención, a contratistas del Ministerio. Todo ello sin contar los viajes oficiales en los que el propio José Luis Ábalos se llevaba a Jessica. Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de José Luis Ábalos, acompañaba al exministro en muchos de sus viajes oficiales. Viajes de la joven que, según Transportes, no se han pagado con dinero público y siempre se han realizado de forma independiente y ajena al ministerio. Sin embargo, el Confidencial detalla que Ábalos sí informaba a su secretaría de los itinerarios que Jessica realizaba junto al exministro. Fue Koldo García, la mano derecha de José Luis Ábalos, quien remitió al menos un correo a Ana María Aranda, jefa de las secretarías, informando de los desplazamientos de la joven en Abu Dhabi. Un viaje que el exministro realizó en 2019 para estrechar relaciones con su homólogo en dicho país. Desde Transportes se mantienen firmes. Ana María Aranda aseguró ante el juez que nunca gestionó los viajes de Ábalos y Jessica y que la joven nunca formó parte de la delegación que acompañaba al exministro. Entonces, ¿por qué la mano derecha de Ábalos remitía a una de las jefas de su ministerio el itinerario de los vuelos de Jessica? La joven, en su declaración ante el juez, aseguró que acompañó al exministro unas 15 o 20 veces y que todo corría a cuenta de Ábalos. Sin embargo, para los investigadores, todos estos viajes se pagaron con fondos públicos.
Y esto no es todo, porque a los gastos de los vuelos o estancias en cada país hay que sumar los 1.500 euros que Jessica cobraba al exministro solo por acompañarle. Jessica se benefició de su relación especial con Ábalos, pero no fue la única. Claudia, Andrea o Nicole también fueron colocadas en empresas públicas por su cercanía al exministro. Ahora las 4 tendrán que declarar, a petición del PP, en la comisión del caso Koldo en el Senado. En definitiva, Roberto, aquí les pagábamos los buenos momentos. Lo decía Ayuso y creo que lo ha dicho hace un par de horas en la Asamblea, o sea, cada uno que se pague sus vicios. O sea, los vicios de cada uno que se los pague cada cual. O sea, esto es, yo creo que, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Lo hemos hablado en algunas ocasiones y hoy, evidentemente, la noticia no puede ser menos. O sea, esto es una falta de respeto a todos los ciudadanos, esto es una falta de respeto a las instituciones, a la democracia, o sea, a todo lo habido y por haber. O sea, ahora el discurso es si esta señorita acompañaba a este señor y cobraba 1.500 euros, más los 2 sueldos de la pública, más los 2.700 de la vivienda. Claro, ¿cuánto nos cuesta esta señorita? Nosotros, claro, ¿cuánto nos cuesta esta señorita? Y ahora ya no solamente la semana pasada, que esto era un escándalo, sino que ahora este escándalo lo vamos a multiplicar por cuánto más. ¿Para conseguir qué? Que ese es el quid de la cuestión, claro. Entonces, lo peor de todo es que esto lo sabe el número 1. Es decir, esto lo sabía perfectamente Pedro Sánchez, sabía lo que estaba pasando, era consciente y por eso lo cesa de ministro y por eso dice, bueno, te ceso de ministro pero te dejo ir de número 2 en la lista de Valencia. Oiga, es que aquí el Golfo no solamente son Koldo y Sonado, no, es que el mayor supongo Golfo, que habrá algunos más porque con tantos nombres no... El mayor Golfo está sentado en la Moncloa. Está sentado en la Moncloa, que lo sabía perfectamente, era consciente de lo que pasaba, por eso le cesa como ministro, por eso le manda a Valencia, y bueno, número 2, para que tenerte calladito y que salgas en la vía. Es que la golfería está en la Moncloa. Al margen de mantener y permitir eso que estamos aquí hablando en esos momentos, claro, la degradación de la empresa pública. O sea, la degradación de la empresa pública, esas señoritas tienen todas sueldo público, sí, alguien será sus jefes, alguien tendrá que dar declaraciones, en principio van a llamarles para declarar en breve a algunos de los responsables. Claro, esas señoras, ¿qué pruebas les han hecho para estar ahí? El otro día salían unas declaraciones que cuando ya llegaba un momento que decíamos, ¿usted sabe leer, escribir? Pues para adentro. No, ¿sabes usar el Excel? No, el Word. Claro, una empresa pública, un sueldo. Yo, sinceramente, creo que es una vergüenza para este país y que, bueno, pues que es una más. Bueno, una más no, en este caso 6 o 7 más. Sí, y las que no sabremos. Y las que no sabremos. Lo decía antes Riera, decía, esto es lo que conocemos, o lo que vamos conociendo, ¿no? A partir de ahora, lo que no conocemos, pues imagínate, pues muchísimo peor. Pero lamentablemente, don Carlos, esto parece que no está afectando mucho la imagen del Partido Socialista, o por lo menos así es lo que se está mostrando en algunas de las encuestas que vamos recibiendo, que más o menos están todas en buena sintonía, en la misma sintonía, disculpen. Ganaría el Partido Popular las elecciones, en torno a los 140 escaños. El Partido Socialista, ya lo ven, no baja de ese suelo de 110, 115 asientos en el Congreso de los Diputados. Suben los de Vox, atención, hasta los 50. Y claro, el PSOE también es cierto que no baja porque recoge todos los votos descontentos de los de Yolanda Díaz, que caerían los de Sumar, fíjense, hasta apenas los 10 asientos, Carlos. Sí, si me dices, yo ya sabéis que me gusta poco hablar de corrupción. Lo sé. Porque yo me fío de la frase que dijo Henry Kissinger, que dijo que es una vergüenza el daño que hacen los políticos corruptos al 10% restante. Y el poder corrompe, y cuando está el poder, pues corrompe más que el poder, que corrompe la oposición. Es decir, y segundo, porque pasan cosas mucho más gordas e importantes y nos fijamos en quizá en la menudencia. Esto viene desde los famosos trajes de la pobre Pilar Miró cuando era directora general de televisión, que no importaba el escándalo de televisión, sino que se había comprado unos trajes a costa del presupuesto de televisión. Algo parecido está ocurriendo aquí. Y me sorprende que, ocurriendo todo lo que ocurra, no salgamos todos a la calle a quemar la Moncloa, porque es que es lo que se merecen. Pero creo que a lo mejor de forma silenciosa o menos activa de lo que me gustaría, porque yo me sumaría de los primeros con la cerilla y la lata de carburante, es que está aprendiendo el relato. La gente estamos empezando a darnos cuenta de lo que está ocurriendo y en manos de quiénes estamos. Independientemente de las señoritas acompañantes y demás
menudencias, si me permitís. La gente se está dando cuenta que esto no puede seguir así. Y apelo al color que hoy traéis de la esperanza. Yo soy optimista y quiero pensar en positivo. ¿Por qué? Porque la gente no somos tontos. A mí sí que me gustaría, una vez visto los resultados, que efectivamente llevan así más o menos como tú decías, es como una tendencia, yo creo que aquí solamente hay una escapatoria. O sea, es verdad que tú decías una de las cosas que posiblemente muchos tengan ganas, tengamos, eso se deja para el debate, pero es cierto que yo creo que aquí solamente hay una escapatoria. Yo creo que Sánchez debería dimitir. Lo único que se pide, bueno, de hecho hay una campaña en redes sociales, como todos podéis saber, que ahora cada vídeo que se pone es Sánchez dimisión, y eso está calando, y efectivamente es así. Yo creo que estamos, los españoles estábamos anestesiados, y parece que ahora estamos despertando, porque es verdad que hace unos meses creíamos que Sánchez pactara con Bildu era lo peor que nos podía pasar, y ahora aquello ya ha quedado como en el olvido y se ha quedado como una cosa, ¿no?, así de soslayo, y como ya cada cosa que se va comiendo a la anterior, ¿no? Entonces yo creo que estamos tragando con un montón de cosas que no se han votado en las urnas, o sea, empezando por la amnistía, empezando por la condonación de la deuda, por las fronteras, ahora el tema de Cataluña, y yo creo que los españoles tenemos que hablar. Yo creo que la única salida de esta es que Sánchez dimita, Sánchez dimisión, y a partir de ahí que se convoquen unas elecciones, y que efectivamente con las cartas encima de la mesa los españoles tenemos el derecho de decir si queremos o no queremos eso, al margen de los resultados de las tendencias, de las encuestas hechas por unos o por otros, pero creo que es el momento de que Sánchez no nos pueda avergonzar más. Por lo tanto... Hace 4 meses puse en mi canal y en todos mis vídeos hay un logotipo, pone si el gobierno lo permite por un lado y Sánchez dimisión en la otra esquina. 4 meses. Pues has sido pionero, y en TikTok lo estás petando. Lo estás petando, eso quería decir. O sea que ya va siendo la que se vaya, sí. A ver si así lo puedo quitar. Pues nada, todos ya saben cuál es el hashtag que debemos usar a partir de ahora en las redes sociales. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a los tres por quedaros hasta el final de este programa. Ya saben que pueden seguir informados no solo en el canal de Telegram de Julia Ariza, sino en el resto de canales de esta casa, para estar pendiente de lo que sucede en el mundo, como noticias de última hora, pero también para volver a revivir los mejores momentos de esta casa, como por ejemplo la explicación que hoy nos ha hecho el propio José Ramón Riera de esos datos de Eurostat, o el balance de las empresas. En fin, ahora sí, no hay tiempo para más. Les deseo que pasen un feliz jueves. Mañana, dando caña, les esperan aquí Julia Ariza a las 12 en punto. Que pasen un feliz jueves y que descansen. Adiós.